Muy bien, estamos en el curso de idioma español y aperturamos la segunda parte de la guía de estudio número 3. La clase pasada estuvimos hablando de qué es el resumen, cómo se puede trabajar un resumen y complementamos hablando respecto a las fichas de resumen. Hablamos que existen 3 técnicas para poder trabajar lo que son los resumen y podemos trabajar la ficha de comentario personal, la ficha de cita textual y la ficha de datos. Cada una de ellas pues tiene una característica particular. La primera pues claramente nos dice es un comentario personal, es decir, es la interpretación del lector. La cita textual pues literal vamos a transcribir las palabras escritas o emitidas por el autor, y la ficha de datos vamos a contemplar años, periodos, nombres de personajes, acontecimientos relevantes, los cuales vamos a marcar en nuestra ficha de datos. Entonces, la clase pasada estuvimos explicando respecto a la forma de resumir, que no solamente es tomar un texto y hacer rayas sobre este, ¿verdad? Sino que es tomar en cuenta datos o ideas principales del texto y pues dejar, hacer referencia de estos a través de las ideas principales y con ello pues determinar lo que es el resumen. A un costado del texto, del contenido, en esta misma página nos aparece una lectura. La lectura lleva como título sobre los orígenes del Spanglish. Miss, Entonces, sí, está compartiendo pantalla. así es. Yo pues no la veo. Sería que verifique su equipo, señorita, puesto que sí estoy compartiendo pantalla. Muchas veces es porque no activan la cámara desde un inicio, ¿verdad? Y esto afecta. Entonces sería que verifique su equipo. Los Gracias, demás, Miss. si tienen, tienen pantalla, pueden visualizar el material. Jóvenes, los demás sí pueden visualizar el material. Sí, Miss. Muy bien, gracias. Bueno, continuamos entonces. Solo sería que la compañera verifique su equipo. Muy bien, entonces les decía, en nuestro material nos aparece lo que es adjunto, una lectura, dice los inicios del Spanglish, y con esta lectura pues ustedes pueden realizar algunos ejercicios, que son los que están acá, ¿verdad? Vuelvo y aclaro, este material va a ser mejorado y va a ser compartido a través del grupo de WhatsApp, ya que sí, en efecto, pues no tiene una buena resolución. Pero esta página que no tiene resolución es un ejemplo de la lectura que se realiza en esta sección y que aquí podemos encontrar entonces cómo quedaría un ejemplo de una ficha de resumen, una ficha de comentario personal, una ficha de cita textual y una ficha de datos. Cómo es que nos quedarían los 4 tipos de fichas y cómo se pueden trabajar. Ahí únicamente encontramos ejemplos. Otra de las herramientas que nosotros podemos utilizar como técnicas de estudio e investigación pueden ser los mapas semánticos. Entonces vamos a ver el día de hoy qué es un mapa semántico. Dice, en primer lugar, es un instrumento que permite representar gráficamente la organización de las ideas. Vean, dice, nos permite representar gráficamente la organización de las ideas. Estas se ordenan de manera jerárquica, es decir, de la más alta a la más baja, disponiendo las ideas secundarias en torno a la idea central. El mapa semántico contiene los siguientes elementos. Número 1, conceptos. Recuerden, bueno, vamos a ir aclarando estos términos para que no vayan a haber confusiones, pero recordemos lo siguiente. Dice que contiene un mapa semántico, contiene conceptos, que son palabras que expresan la idea, las ideas, perdón, fundamentales. Las más generales se organizan en la superior y las más específicas en la parte inferior. Entonces, acá claramente nos está diciendo que los conceptos son palabras.
erróneamente se nos ha enseñado a nosotros que el concepto es el significado de la palabra y ahí estamos de manera errada, ¿verdad? Porque el concepto es la palabra únicamente, por ejemplo, árbol, lápiz, teléfono, computadora, ese es el concepto. Entonces, dice que el mapa semántico está estructurado por una forma jerárquica, es decir, desde la más alta hasta la más baja, en donde vamos a incorporar cada uno de los conceptos, es decir, palabras que toman, que forman las ideas principales. Vamos a tomar en cuenta aquellas palabras que expresan las ideas fundamentales o principales. Las más relevantes las vamos a colocar en la parte superior, por eso está hablando de una línea jerárquica, las vamos a colocar en la parte superior, y aquellas que nos expresen una idea secundaria, pues las vamos, o más específica, en la parte inferior. En esta parte del texto nos dice flechas o líneas. Son elementos gráficos que relacionan las ideas, es decir, son los conectores. Para eso nos sirven las flechas o las líneas, para conectar cada una de las palabras o cada uno de los conceptos, ¿sí? Enlaces son las palabras o frases que vinculan los conceptos. Una vez más, los enlaces dice que son las ideas o frases, son las palabras o frases que vinculan los conceptos. Esto lo encontramos acá, vean, enlaces. Entonces, ¿cómo se va a unificar? Entonces, dice, existen muchos tipos de mapas semánticos. Dependiendo de la preferencia de la persona que lo elabore, la única regla es colocar los elementos mencionados anteriormente con conceptos, flechas o líneas y enlaces. Entonces, claramente vemos que bueno, aquí está la lectura como ejemplo y aquí está la estructura del mapa semántico o las partes cómo está estructurado este mapa. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que para que sea un mapa semántico tiene que estar la idea principal, las ideas secundarias y deben estar unidos a través de conectores y en algunos casos pues van a tener enlaces, que son palabras que van a ir uniendo las ideas tanto principales como secundarias, o bien van a ir uniendo lo que son las ideas fundamentales, posteriormente pues las ideas secundarias. Entonces aquí tenemos un ejemplo, pero el texto está en la parte superior y el texto nos dice las partes del sistema nervioso. Dice el ejemplo. Dice, el sistema nervioso tiene dos partes, el sistema nervioso central y el periférico. Entonces vean aquí, esa es una idea principal y fundamental. Entonces en el mapa semántico está sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y aquí aparece el conector. Ustedes no lo logran ver por la visibilidad del documento, pero aquí hay un primer conector o flechas o líneas. Dice, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula. Ah, bueno, el central, formado por, esta palabra, formado por, se le conoce como enlace. El encéfalo y la médula. Aquí también hay otra línea o flechas y estos son esto es la forma de conectar las ideas. Dice, estos órganos se encuentran en el inferior del cráneo y la columna vertebral respectivamente, por lo que están especialmente protegidos. Entonces, vean, dice, se encuentra el encéfalo, se encuentra ¿dónde? En el inferior del cráneo y la médula se encuentra en la columna vertebral. Entonces aquí vemos que se cumple lo que son los conceptos, que aquí únicamente estamos viendo palabras, no estamos viendo definiciones o significados de las palabras. Entonces la clave de un mapa semántico es que está estructurado únicamente por palabras, es decir, por conceptos, nada más. No hay definición, no hay explicación, no hay significado de las palabras. Únicamente encontramos palabras. Es algo clave que debemos identificar en un mapa semántico. Entonces, encontramos, dice, el desglose del sistema nervioso central, que está conformado por el encéfalo, la médula. Este se encuentra en la parte inferior del cráneo, este en la columna vertebral. Y dice
El encéfalo que está en el inferior del cráneo dice que está rodeado por líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí concluimos con lo que es el sistema nervioso central. Pero nuestro texto nos sigue hablando ahora dice, en el caso del encéfalo existe también un líquido llamado líquido cefalorraquídeo. Cefalorraquídeo es la palabra, que lo rodea y actúa de colchón entre este órgano y los huesos del cráneo. Y ahí concluye con lo que es el sistema nervioso central. Luego en el texto, que es la lectura que encontramos acá en la parte superior, nos habla del sistema nervioso periférico y dice, está conformado por los nervios. Ah, bueno, entonces aquí tenemos sistema nervioso periférico conformado por los nervios. Muy bien. Y dice, estos, a su vez, están integrados por los axones de neuronas. Entonces dice, está integrado o formado por los nervios. Y hasta aquí vamos nada más. Dice, según su procedencia, los nervios se pueden clasificar en craneales unidos al encéfalo y raquídeos unidos a la médula. Entonces aquí dice que hay. Los nervios pueden ser craneales y pueden ser raquídeos. El sistema nervioso está integrado por las neuronas. Estos están unidos a el encéfalo y los nervios raquídeos están unidos a la médula espinal. Entonces, acá, si ustedes ven del texto que tenemos acá literal, lo que se hizo fue un mapa semántico en donde se organizaron las ideas principales o se tomó en cuenta lo que era las palabras o las frases claves, aquí las tenemos, que son los conceptos, se fueron ordenando de mayor a menor y se fueron conectando a través de líneas o flechas. Y cuando nosotros en el mapa semántico incorporamos solamente las palabras, pues estamos haciendo una clasificación. Entonces aquí hay un punto muy clave, ¿verdad? Que debemos entender que un mapa semántico solo está estructurado por palabras. Entonces, esto es lo que encontramos en nuestra guía de estudio. Y luego nos habla respecto a otra destreza de estudio, nos habla de lo que es un glosario, cómo se trabaja un glosario y cuáles son las partes del glosario. Entonces dice, destrezas de estudio. Dice, es una técnica de estudio que consiste en formar una especie de diccionario con los significados de términos de distintas ramas. De hecho, pues esta es una técnica que desde la primaria nosotros hemos empleado al momento pues que estamos realizando alguna lectura y queremos comprender un poquito mejor o queremos determinar el significado de las palabras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estructurar un glosario? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. De hecho, también a nosotros pues se nos enseñó que se organizan de manera alfabética, que llevan un orden específico e incluso hasta se puede hacer un glosario con clasificación de términos, pero vamos a ver aquí cuál es la mejor manera de estructurar un glosario. Entonces, en primer lugar, el glosario nos puede servir como diccionario. Cuando nosotros estamos leyendo un texto y hay ciertas palabras que nosotros no identificamos o desconocemos el significado de estas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es si en el texto encontramos o determinamos palabras que no le encontramos claridad o sentido, entonces lo que vamos a hacer es ir anotando esas palabras. Posteriormente, pues vamos a proceder a las recomendaciones de cómo estructurar nuestro glosario. Pero en el texto es muy importante que vayamos identificando las palabras que nosotros desconocemos. Recuerde que hay una gran diferencia, lo único que vamos a hacer es una selección de conceptos. Cuando decimos conceptos, nos referimos a las palabras únicamente. Entonces dice, se caracteriza porque los términos van ordenados alfabéticamente, y ahí está el punto que yo les decía, ¿verdad? Debemos ordenar nuestras palabras de manera alfabética. La diferencia con un diccionario es que el glosario presenta un catálogo más reducido de palabras y pertenecen
al lenguaje específico de una disciplina o campo de estudio, es decir, que el glosario va a ser acorde al tema que se está analizando o que se está estudiando. El glosario únicamente va a contener las palabras que están incluidas dentro de dicho texto y que nosotros desconocemos. A diferencia de un diccionario, pues sabemos que un diccionario tiene diversidad de palabras. No hay una restricción, sino que está abarcando la mayor cantidad de palabras. Entonces, la diferencia de este con el glosario es que el glosario, por ejemplo, si estamos hablando de las plantas y vamos a hacer un glosario de nuestro texto, pues definitivamente solo en el glosario referente al texto que teníamos, solo vamos a encontrar conceptos o palabras de el tema central, no de un tema abierto. Entonces, esa es la diferencia entre un glosario y un diccionario. Entonces nos dice, si se utiliza como instrumento de estudio, contribuye que su redactor o redactora amplíe su vocabulario y comprenda con mayor facilidad los temas que deberá estudiar. También capacita para resumir los aspectos fundamentales de cada término. Entonces, claramente vemos que un glosario nos va a permitir entonces ampliar de mejor manera el conocimiento. ¿Qué recomendaciones vamos a considerar para redactar un glosario? Número 1, dice, al elaborar un glosario debe tomarse en cuenta lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Conocer, dice, los glosarios dice conocer los glosarios ya existentes sobre el tema de estudio seleccionado. Definir la estructura, es decir, dividirlo según categorías, subcategorías, entre otros. Tercero, establecer si será un glosario informal, especializado o lexicográfico. Es decir, recuérdese que cuando trabajamos un glosario hay diferentes niveles. A veces necesitamos un nivel como más concreto, más específico, más basado en un tecnicismo, y en este caso pues podemos clasificarlo entre un glosario informal, un glosario especializado. Informal es decir, un glosario que no va a tener tanta exigencia o un nivel avanzado o un grado superior, sino va a ser acorde al nivel que nosotros consideremos más adecuado, más fácil de comprensión. El especializado, pues ya estamos hablando, por ejemplo, de un tema en específico, ya se va a dedicar especialmente al tema, a la rama, al área de estudio. Y si es lexicográfico, pues aquí ya está hablando de otro nivel superior, ¿verdad? De estructura en base a palabras. Decidir si se incluirán imágenes o videos o solo término y definición es otro tema, ¿verdad? Si vamos a agregarle más contenido a la definición de los conceptos. Una vez más, les recuerdo, cuando nosotros decimos, por ejemplo, lápiz, lapicero, cuaderno, esos son conceptos. Es decir, es el objeto, es la palabra, ¿sí? Eso se le llama concepto. Erróneamente se nos ha enseñado que el concepto es el significado de la palabra y no es así. El concepto es la palabra misma. Ahora, cuando nosotros queremos comprender el significado de la palabra, pues a eso le vamos a llamar definición, ¿sí? En otras palabras puede ser término y definición. Entonces tenemos que cuando nosotros estamos redactando un glosario, vamos a decidir si vamos a incluir imágenes, videos o solo vamos a agregar la palabra, que sería el término, y la definición, que sería el significado del término. Seleccionar los términos que se admitirán en el glosario. Ordenarlos alfabéticamente. Yo creo que aquí está la clave de un glosario, que nosotros sepamos, que conozcamos la estructura de este y que la sepamos organizar alfabéticamente. Yo creo que ahí está la clave del glosario. En algún momento determinado, pues todos hemos trabajado un glosario como herramienta de estudio y de hecho se nos ha hecho fácil la comprensión de los temas, puesto que a través de la selección de palabras que nosotros no comprendemos, pues al momento de buscar el significado,
o la definición de estas, pues nosotros podemos comprender de mejor manera el texto de estudio. Eso es algo muy esencial y aporta demasiado a nuestro método de estudio e investigación. Y aquí dice, observa el siguiente ejemplo de glosario elaborado con palabras que comienzan con la letra E. Y vean, ahí está, se cumplen las reglas, dice, está la estructura, este es el concepto y este es el significado. Enero, concepto, primer mes del año, definición. ¿Qué tipos de glosarios existen? Dijimos que hay un glosario informal, hay un glosario especializado y hay un glosario lexicográfico. Estos son los 3 tipos de glosarios que nosotros podemos trabajar. Entonces, la forma que los caracteriza, pues ya hablamos, ¿verdad? Que el primero, el informal, son palabras simples, sencillas, a nuestro nivel, para lograr una mejor comprensión de manera más fácil. El especializado, pues aquí ya se va por un tema en específico. Si estamos hablando, por ejemplo, qué sé yo, de plantas, de carros, de insectos, pues específicamente el glosario va a ser del tema que se está hablando. Glosario lexicográfico dice que incluye los términos y sus significados correspondientes. Dice, aunque también puede incluir imágenes y comentarios extras. Este es otro tipo, otra estructura, ya es más completo, ya va a contener otras herramientas para lograr de esta manera la mejor comprensión. Entonces, con esto concluimos la guía de estudio número 3. Recuerden que estuvimos hablando de las técnicas de estudio e investigación.